Siendo la noticia y lamentablemente esta tragedia, este genocidio que estamos viendo en vivo y directo desde el 7 de octubre del año pasado en la franja de Gaza. Fuerzas israelíes vuelven a asediar al hospital Al-Shifa en esta región mientras los fallecidos por los ataques israelíes ya alcanzan los 32.000. Más cerca de nosotros, en Haití, el gobierno haitiano prorrogó una vez más el toque de queda y las pandillas saquean contenedores con ayuda humanitaria. Mientras que en Colombia, el presidente Gustavo Petro ha llamado a la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente si no se aprueban las reformas que ha presentado el Congreso ya en este segundo año de gobierno. Pero en España, la semana pasada hubo un hecho que pudiera cambiar la historia de ese país. Es mi perspectiva, pero vamos a dejar que sea un experto que tenemos ya en línea que nos acompañe a analizar lo que significa la aprobación de la ley de amnistía, que todavía no ha pasado todos los filtros. Entendemos que va ahora al Senado. Tenemos a Arturo Luque, profesor universitario, analista político, para revisar este tema. Arturo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, muy buenos días. Bueno, quisiera que para hacer un poco de contexto antes de entrar en el análisis le explicara a quienes nos están escuchando y viendo qué es la ley de amnistía, de dónde surge esta iniciativa. Muy bien. Miren, la ley de amnistía pues principalmente se refiere a cualquier disposición legislativa, constitucional o ejecutiva que evidentemente exonera retroactivamente a un grupo selecto de individuos, ¿no? Que en este caso es pues buena parte de los dirigentes y de personas que estuvieron inmersas en lo que es conocido como el procés, es decir, un derecho en el cual el pueblo de Cataluña, ellos entienden que bueno, pues se vehicula su vida hacia la independencia, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues tiene unos orígenes, ¿no? Antes de hacer esta ley de amnistía, esto viene como consecuencia de un estatuto de autonomía en los cuales, pues bueno, ellos tienen derecho, el pueblo catalán, a regir su propio destino. ¿Qué pasó? Que cuando tenían su propio destino, habían firmado y el señor presidente Rodríguez Zapatero dijo claramente que iba a respetar lo que saliera de las urnas, pues luego vino el Tribunal Constitucional Español y evidentemente pues cortó parte de lo que los propios catalanes ya habían decidido y habían votado. Por tanto, ahí empezó el germen de la humillación, aparte del pueblo catalán, ¿no? ¿Qué pasó? Que bueno, pues el 1 de octubre del 2017, más de 5 millones de catalanes pues fueron llamados a las urnas, ¿no? Bueno, ilegalmente porque, bueno, el marco constitucional pues evidentemente no lo permitía, pero bueno, tampoco permitía el marco constitucional hace muchos años que las mujeres votaran, ¿no? O que se pudieran separar. Tenemos allí alguna dificultad para escuchar a Arturo Luque. Él es docente universitario, analista político, con quien estamos revisando el tema de la independencia. ¿Nos escuchas, Arturo? Sí, sí. Es que sí. se interrumpió muy brevemente, pero nos estabas explicando bueno, el proceso, como tú lo has denominado, que es el origen de esta propuesta de ley de amnistía. En este caso, una vez que el Estatuto de Autonomía ellos se sintieron principalmente ofendidos, ¿no? Pues bueno, pues convocaron el 1 de octubre del 2017 pues un referéndum, ¿no? ¿Qué pasó? Que en ese caso el gobierno que había en el Estado de la Nación pues se echó encima, ¿no? De ellos, ¿no? Y en esa consulta que todos habéis visto por televisión, bueno, pues hubo unas imágenes que nunca debieron de pasar y unos hechos que nunca debieron de suceder, ¿no? En el cual, bueno, pues se abrieron 2.000 y pico centros de votación en los colegios y, bueno, pues 750 personas fueron heridas, también hubo 430 personas contusionadas que también fueron policías y, bueno, para eso, en ese caldo de cultivo, pues el gobierno actual de Pedro Sánchez, el cual también necesita para gobernar buena parte de los votos de Esquerra Republicana
en este caso también de Sumar y de Junts, bueno, pues elaboraron una ley de Que amnistía. para nuestros oyentes en Venezuela, Arturo, le aclaro que estas organizaciones que acabas de mencionar son organizaciones catalanas que promueven la independencia del pueblo catalán. Bueno, son organizaciones respaldadas principalmente por los partidos políticos, ¿no? Al final, las organizaciones, ha habido muchas, pero ha habido un sentimiento claro desde Junts, ¿no? Con el actual o el expresidente Puigdemont, que fue el antiguo alcalde de Girona, ¿no? Y sobre todo también con Esquerra Republicana y también con la CUP, ¿no? Que, bueno, pues son también independentistas, ¿no? Ellos realmente, eso significa que había más de un 50% de un sentimiento independentista, y ellos lo que querían principalmente era votar. Y el Estado de la Nación, en ese caso, bueno, cuya política era dirigida por el señor Mariano Rajoy del Partido Popular, es decir, de derechas, y bien amparado y bien aupado también y bien protegido por el Tribunal Constitucional, pues en ese caso cortó. Conversamos con Arturo Luque, profesor universitario, analista político desde España, para hablar de este tema de la ley de amnistía. ¿Ya lo tenemos nuevamente? Sí. A ver, Arturo, discúlpanos, sí, pero bueno, la tecnología a veces nos juega estas pasadas. No pasa nada, muy agradecido. Dígame. Bueno, seguimos conversando para, ya hecho este contexto, ¿a quién beneficia esta ley de amnistía y por qué ha tenido una oposición tan férrea? Pues mira, la ley de amnistía es una herramienta democrática. De hecho, en España ha habido varias, ¿no? Ha habido 3 Interesante ese dato, porque pareciera que es la primera vez que se hiciera esto, ¿no? No. Y además es muy importante, ¿no? Porque es una ley de amnistía que en este caso pues reconoce el perdón y la renuncia del castigo, ¿no? Eso significa que el propio Estado reconoce que hubo errores, ¿no? No es cuestión de buscar culpables, pero hubo errores por ambas partes, ¿no? Y bueno, el primero de los cambios, lo primero es que se aprobó la semana pasada por ley orgánica, por tanto es perfectamente legal, y además la Comisión de Venecia, un órgano consultivo de la Unión Europea, así lo señaló, ¿no? La propia derecha lo llamó a capítulo pensando que iba a favorecer su interpretación, y no ha sido así, ¿no? Bueno, aquí nuevamente tenemos un breve espacio. Sí, te seguimos escuchando, ya te seguimos escuchando. Lo único que ha objetado la Comisión de Venecia es que, bueno, pues debería haber habido pues más consenso en la propia elaboración de la ley, un consenso que hoy por hoy es imposible, ¿no? Porque la derecha, el Parlamento español está, bueno, pues hay una parte muy dividida, muy fragmentada, y tiene enfrente a la derecha extrema y a la extrema derecha, ¿no? Y con ellos no se va a poder votar nada porque siguen llamando a los líderes del proceso terroristas, ¿no? A partir de ahí, pues la concordia con ellos es mínima, ¿no? Pero aún así es una ley orgánica que ha tenido la mayoría suficiente, se ha aprobado, tardaremos bastante tiempo, más de 2-3 meses en su ejecución, pero lo principal que tenemos que tener claro, y nuestros oyentes de Venezuela, en este caso, es que el primero de los cambios consiste en la variación del concepto de terrorismo. Es decir, aquí sacar una pancarta política pidiendo la autodeterminación o la independencia te llamaban terrorista. Esa es la realidad, ¿no? Y en este caso, pues bueno, en ese caso, pues esta ley, ¿no?, pues genera pues un terrorismo, digamos, de baja intensidad, ¿no?, que el Código Penal no lo tiene presente, ¿no? Este es el primero de los cambios de la ley de amnistía. Y también, sobre todo, que quedan amnistiados los delitos de traición, de malversación de caudales públicos a partir del año 2011, siempre y cuando, bueno, pues no haya habido enriquecimiento personal, ¿no? Y además no solo eso, sino aunque los partidos de la derecha pues intenten decir o señalar o endurecer los preceptos de terrorismo, la ley claramente excluye artículos que no están muy bien desarrollados en el marco del Estado español, y por tanto esta ley además se adapta al artículo 3 de la Directiva Europea, ¿no? Eso es principalmente lo que tiene. Luego tenemos, bueno, pues una serie de contras que si quieren pues también le cuento. Claro. ¿Cuáles son las contras? Así es. Miren, las contras, ahora mismo se ha aprobado y esta ley, como ustedes saben, pasa al Senado. El Senado, como está controlado por la derecha, bueno, pues van a tratar de dilatar los plazos, pero no van a poder
pararla ni hacer ningún cambio. Es decir, dentro de 2 meses, prácticamente sin ningún cambio, volverá al Congreso y será aprobada. A partir de ahí, ¿qué tenemos? Pues bueno, los jueces, que como todos sabemos tienen ideología, en este caso, pues una manera de poder torpedear la ley es presentar también cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Eso solo lo pueden presentar magistrados y magistradas, y mientras tanto, pues su aplicación pues queda también un poco suspendida. Pero bueno, en principio no debería de haber mayor problema porque la ley jurídicamente es inapelable, ¿no? Pero bien, es evidente que los propios tribunales que están señalando en sus sentencias, en sus autos, los actos de búsqueda y captura del señor Puigdemont, pues no se van a quedar de brazos cruzados, ¿no? Y al final aquí va a pasar como lo de la película, si me permiten en término coloquial, de Al Capone, ¿no? Que robaba, que violaba, que mataba, pero al final entró en la cárcel por no pagar impuestos, ¿no? Así es. Pues al final, bueno, aunque esté hecha, el señor Puigdemont, pues el día que pise en el Estado español, pues le dirán que no pagó el recibo de la electricidad con tal de meterlo en la cárcel, ¿no? Bueno, más allá de eso, es una herramienta democrática, de concordia, muy necesaria, que trae a los principios, o volvemos a un kilómetro cero de entendimiento, y creo que esto es positivo, ¿no? Esto es positivo. Lo que pasa es que, bueno, pues se ha enredado un poco más la cuestión, por ejemplo, por la convocación la semana pasada, además, de elecciones. Es decir, ya. Bueno, Arturo, nuevamente tenemos alguna pequeña... A ver, si tuvimos otra vez un pequeño lapso allí, Arturo, pero en general el impacto en la sociedad española, ya no solamente en Cataluña, donde tú nos has dicho, bueno, es un paso para la concordia, para la reconciliación, pero en general se puede leer así para todo el Estado español. No, en absoluto, en absoluto. Recordemos que ahora mismo pues el 80% de las comunidades autónomas están dirigidas, bueno, por partidos conservadores, ¿no? Que precisamente lo que buscan es criminalizar a los partidos independentistas. Es que no se ha entendido claramente que el independentismo, tú puedes estar a favor o puedes estar en contra, pero no es un delito, ¿eh? Así es. Y aquí se intenta criminalizar, y a partir de ahí, oiga, pues luego podremos entrar, ¿no? Cataluña tiene su lengua, tiene su territorio, y a partir de ahí, incluso sus derechos históricos, ¿no? De hecho, se le dio la independencia a Kosovo, ¿no? Es decir, no se puede. Oiga, ¿y por qué se le dio a Kosovo? Oiga, pues se le dio a Kosovo porque evidentemente... Claro, pero en el caso de España se pudiera hablar de esa misma situación en el País Vasco o en Galicia, claro, porque también tienen lengua propia, un territorio, una historia propia. Claro, tienen lengua... A ver, Arturo Luque, profesor universitario en la política de España. Sí, te escuchamos, Arturo. Hay que entender este proceso con madurez, ¿no? Es decir, yo no quiero estar sentado en una mesa con alguien que no quiere comer conmigo, ¿no? Ese es un principio que tenemos que tener claro, ¿no? Y obligar a las personas a que formen parte de un Estado cuando una amplia mayoría no quiere formar parte, pues bueno, hay que encontrar cauces de diálogo para entendernos de qué se considera una mayoría absoluta, con qué porcentaje se podría avanzar más, para congeniar este tipo de vicisitudes, ¿no? Lo que queda claro es que ahora mismo, pues bueno, pues la sociedad catalana está muy dividida. Acaban de convocar elecciones y uno de los pilares fundamentales de Pedro Sánchez para su gobernabilidad se ha caído, ¿no? Es decir... Bueno, con todas las dificultades hemos logrado hacer sentimiento. Sí, te escuchamos, Arturo. Pedro Sánchez, volvemos. Pedro Sánchez pues se apoya para gobernar en su investidura con buena parte de los independentistas, ¿no? Es decir, y ahora acaban de convocar elecciones, ¿no? Es decir, otro problema más para Pedro Sánchez, que ya ha hecho una cesión con la ley de amnistía. Por tanto, son problemas y procesos muy diferentes, ¿no? Es decir, el País Vasco, Euskal Herria, pues probablemente sea el territorio del mundo con mayor autogobierno, ¿no? Y ellos han entendido muy bien el proceso de una lucha armada que nunca puede...
A ver. Ahí va. Arturo, te agradezco seguimos. mucho que a pesar de las interrupciones logramos expresar un análisis sobre este tema. Gracias y bienvenido siempre. Un abrazo desde Venezuela. Un abrazo a todos y a todos. Fue Arturo Luque.